El elder Dieter Uchtdorf, hace poco, en una conferencia general, preguntó: ¿qué día alteró más el curso de la historia? ¿Qué contestarían ustedes, mis amados hermanos y hermanas, y mis amados jóvenes, si se les hiciera esta misma pregunta? Para el elder Uchtdorf, la respuesta es clara, y creo que todos compartimos el mismo sentimiento y nos unimos en nuestro testimonio, que el momento sublime de la historia es la expiación de nuestro Salvador Jesucristo. Y podríamos agregar, no solo su expiación, su momento de sacrificio, sino toda su vida, la que cambia a hombres y a mujeres permanentemente y día a día en el mundo. Realmente, el Salvador es el hombre que debemos emular, el hombre del cual debemos seguir su ejemplo para ser valientes, para mantenernos firmes y para, como Él, llegar algún día a la presencia de nuestro Padre Celestial. Bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas, a este discurso tan hermoso, expresado por el elder Dieter F. Uchtdorf, del Quórum de los 12 Apóstoles. He aquí el hombre. Bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas, a nuestro programa Mensajes Inspirados de Ven Sígueme con Walter Posada. Reino de Dios. Hoy es un día sagrado. Es domingo de Pascua de Resurrección y conmemoramos aquella gloriosa mañana cuando nuestro Salvador rompió las ligaduras de la muerte y salió triunfante de la tumba. Hace poco pregunté en internet: ¿qué día alteró más el curso de la historia? Las respuestas oscilaron entre lo sorprendente y lo extraño, como se lo podrán imaginar, desde lo esclarecedor y hasta lo provocador. Entre ellas estaban el día en que un asteroide prehistórico cayó sobre la península de Yucatán, cuando Johannes Gutenberg terminó su imprenta en 1440. Y, por supuesto, aquel día de 1903, cuando los hermanos Wright demostraron que el hombre sí podía volar. Si se les hiciera a ustedes la misma pregunta, ¿qué contestarían? Para mí, la respuesta es clara. Para encontrar el día más importante de la historia, debemos remontarnos a la tarde de hace casi 2000 años, en el jardín de Getsemaní, cuando Jesucristo se arrodilló en intensa oración y se ofreció como rescate por nuestros pecados. Fue durante ese sacrificio enorme e infinito de sufrimiento físico y espiritual sin parangón que Jesucristo, Dios mismo, sangró por cada poro. Motivado por un amor perfecto, Él lo dio todo para que nosotros pudiéramos recibir todo. Su sacrificio sublime, difícil de comprender, solo perceptible al aplicar todo el corazón y la mente, nos recuerda la deuda universal de gratitud que le debemos a Cristo por su don divino. Esa misma noche, Jesús fue llevado a las autoridades políticas y religiosas que se burlaron de él, lo golpearon y lo condenaron a una muerte vergonzosa. Colgó en agonía sobre la cruz hasta que finalmente quedó consumado. Su cuerpo inerte fue depositado en un sepulcro prestado y entonces, la mañana del tercer día, Jesucristo, el Hijo de Dios Todopoderoso, salió del sepulcro como un ser de esplendor, luz y majestad, glorioso y resucitado.
Sí, a lo largo de la historia han muchos eventos que han afectado de manera profunda el destino de naciones y pueblos, pero aún combinándolos todos, no se comparan en importancia con lo que sucedió aquella mañana de la primera Pascua de Resurrección. ¿Qué hace que el sacrificio infinito y la resurrección de Jesucristo sean el evento más importante de la historia, más influyente que las guerras mundiales, los cataclismos o los descubrimientos científicos que cambian nuestra vida? La respuesta reside en dos grandes obstáculos insalvables que todos enfrentamos. Primero, todos morimos. No importa los jóvenes, bellos, sanos o cautos que sean, un día su cuerpo quedará sin vida. Sus familiares y amigos llorarán su pérdida, pero no podrán traerlos de vuelta. Sin embargo, gracias a Jesucristo, la muerte solo será temporal. Un día su espíritu se reunirá con su cuerpo. Ese cuerpo resucitado no estará sujeto a la muerte, y ustedes vivirán en las eternidades sin dolor ni padecimientos físicos. Eso sucederá gracias a Jesús el Cristo, que dio su vida para volver a tomarla. Lo hizo por todo el que crea en Él. Lo hizo por todo el que no crea en Él. Lo hizo incluso por quienes se burlan de su nombre, lo menosprecian y lo maldicen. Segundo, todos hemos pecado. Nuestros pecados nos impedirían vivir con Dios porque nada impuro puede entrar en su reino. Como resultado de ello, todo hombre, mujer y niño quedó excluido de su presencia, es decir, hasta que Jesucristo, el Cordero sin mácula, ofreció su vida como rescate por nuestros pecados. Dado que Él no tenía ninguna deuda con la justicia, podía saldar nuestra deuda y cumplir con las demandas de la justicia por toda alma. Y eso nos incluye a ustedes y a mí. Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados, todos ellos. El día más importante de la historia, Jesús el Cristo abrió las puertas de la muerte y derribó las barreras que nos impedían entrar al sacrosanto vestíbulo de la vida sempiterna. Gracias a nuestro Señor y Salvador, a ustedes y a mí se nos concede un don sumamente preciado y de valor incalculable. Independientemente de nuestro pasado, podemos arrepentirnos y seguir la senda que conduce a la luz y gloria celestiales, rodeados de los hijos fieles del Padre Celestial. Esto es lo que celebramos el domingo de Pascua de Resurrección. Celebramos la vida. Gracias a Jesucristo, nos sobrepondremos al desaliento de la muerte y abrazaremos a las personas que amamos, derramando lágrimas de un gozo incontenible y gratitud desbordante. Gracias a Jesucristo, existiremos como seres eternos por los siglos de los siglos. Gracias a Jesús el Cristo, nuestros pecados no solo pueden eliminarse, sino también olvidarse. Podemos llegar a ser puros y exaltados, santos. Gracias a nuestro amado Salvador, podemos beber para siempre de la fuente de agua que brota para vida eterna. Podemos morar para siempre en las mansiones de nuestro Rey eterno, en una gloria inimaginable, en una felicidad perfecta. A pesar de todo ello, hay muchos en el mundo que,
o no son conscientes del don preciado que nos ha dado Jesucristo, o no creen en Él. Puede que hayan oído de Jesucristo y lo conozcan como una figura histórica, pero no lo ven como quien es en realidad. Cuando pienso en ello, recuerdo al Salvador ante el prefecto romano de Judea, Poncio Pilato, apenas unas horas antes de morir. Pilato veía a Jesús desde una perspectiva estrictamente del mundo. Él tenía un trabajo que hacer e implicaba dos tareas principales: recaudar impuestos para Roma y mantener la paz. Ahora el Sanedrín judío había llevado a un hombre ante él que decían que era un obstáculo para ambas. Tras interrogar al prisionero, Pilato anunció: «Yo no hallo en él ningún delito». Aún así, sentía que debía apaciguar a los que acusaban a Jesús, por lo que invocó una costumbre local que le autorizaba a dejar en libertad a un prisionero durante la Pascua judía. Seguramente le pedirían que liberase a Jesús en vez de Barrabás, un conocido ladrón y asesino. Pero la multitud alborotada exigió a Pilato que liberase a Barrabás y que crucificase a Jesús. Pues, preguntó Pilato, ¿qué mal ha hecho? Pero la multitud no hizo sino gritar más fuerte: «Crucifícale». En un último intento por complacer al populacho, Pilato ordenó a sus hombres que azotasen a Jesús, lo cual hicieron, dejándolo todo ensangrentado y amorotado. Se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas y lo vistieron con un manto de púrpura. Tal vez Pilato pensó que eso podría satisfacer la sed de sangre de la multitud. Tal vez se apiadarían de ese hombre. «He aquí, os lo traigo afuera», dijo Pilato, «para que entendáis que ningún delito hallo en él. He aquí el hombre». El Hijo de Dios estuvo en persona ante el pueblo de Jerusalén. Podían ver a Jesús, pero no veían quién era en realidad. No tenían ojos para ver. En un sentido figurado, también a nosotros se nos invita a contemplar al hombre. Las opiniones sobre él varían en el mundo. Los profetas actuales y los de la antigüedad testifican que él es el Hijo de Dios. Es significativo e importante que cada uno de nosotros llegue a saber esto por sí mismo. De modo que cuando meditan en la vida y el ministerio de Jesucristo, ¿qué ven? Quienes hallan la manera de contemplar verdaderamente al hombre, hallan el camino que conduce a los mayores gozos de la vida y al bálsamo para las desesperaciones más angustiantes de la vida. Así que cuando los abrumen las penas y el dolor, alcen la vista hacia el hombre. Cuando se sientan perdidos y olvidados, alcen la vista hacia el hombre. Cuando se desesperen, cuando se sientan abandonados, cuando duden, cuando se sientan heridos o derrotados, alcen la vista hacia el hombre. Él los consolará, Él los sanará y dará sentido a su camino, derramará su espíritu y llenará sus corazones con gran gozo. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene vigor. Cuando verdaderamente contemplamos al hombre, aprendemos de él y procuramos alinear nuestra vida con él. Nos arrepentimos y nos esforzamos por refinar nuestra naturaleza y cada día acercarnos más a él.
confiamos en Él. Le demostramos nuestro amor al guardar sus mandamientos y cumplir con nuestros convenios sagrados. En otras palabras, llegamos a ser sus discípulos. Su luz refinada colma nuestra alma. Su gracia nos edifica. Nuestras cargas se aligeran. Nuestra paz aumenta. Cuando verdaderamente contemplamos al hombre, tenemos la promesa de un futuro bendito que nos inspira y sostiene durante los altibajos de la vida. Al volver la vista atrás, reconoceremos que hay un modelo divino, que los puntos realmente se conectan. Al aceptar su sacrificio, llegar a ser sus discípulos y finalmente llegar al final de este trayecto terrenal, ¿qué será de los pesares de esta vida? Habrán desaparecido. ¿Y las decepciones, las traiciones, las persecuciones que han padecido? Desaparecerán. Y el padecimiento, el quebranto, la culpa, la vergüenza y la angustia que han vivido, desaparecerán, quedarán olvidados. Es de extrañar que hablemos de Cristo, nos regocijemos en Cristo, prediquemos de Cristo, profeticemos de Cristo, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Es de extrañar que nos esforcemos de todo corazón por contemplar verdaderamente al hombre. Mis amados hermanos y hermanas, testifico que el día más importante de la historia de la humanidad fue aquel en el que Jesucristo, el Hijo de Dios, logró la victoria sobre la muerte y el pecado para todos los hijos de Dios. El día más importante de sus vidas y de la mía es cuando aprendemos a contemplar al hombre, cuando lo vemos como realmente es, cuando participamos con todo nuestro corazón y nuestra mente de su poder expiatorio, cuando nos comprometemos a seguirlo con un entusiasmo y una entereza renovados. Ruego que ese sea un día que se repita una y otra vez en nuestra vida. Les dejo mi testimonio y bendición de que cuando contemplemos al hombre, hallaremos sentido, gozo y paz en esta vida terrenal y vida eterna en el mundo venidero. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Podríamos citar las palabras del Elder Uchtdorf cuando dijo: el día más importante de la historia, Jesús, el Cristo, abrió las puertas de la muerte y derribó las barreras que nos impedían entrar al sacrosanto vestíbulo de la vida sempiterna. Gracias a nuestro Señor y Salvador, a ustedes y a mí, se nos concede un don sumamente preciado y de valor incalculable. Independientemente de nuestro pasado, podemos arrepentirnos y seguir la senda que conduce a la luz y glorias celestiales, rodeados de los hijos fieles de nuestro Padre Celestial. Mis hermanos y hermanas, recuerden, si dan clic aquí, van a ver todas las lecciones de Ven Sígueme. Si dan clic aquí, van a ver todos los análisis de los profetas que hacemos en nuestro canal. Y si dan clic aquí, van a ver todos los coaching espiritual y los refuerzos doctrinales que tenemos para ustedes.